Buenos días. Vamos a comenzar entonces este simposio sobre la enseñanza de las ciencias en tiempo de pandemia. El tema enseñanza de las ciencias es uno de los ejes de estas jornadas. Esta es la 21ª que realizamos, pero la realidad es que siempre ha sido un rubro minoritario, un eje minoritario en nuestras jornadas. En esta ocasión, dada la peculiaridad de los problemas que se vivieron en los 2 años pasados, hemos hecho una convocatoria más importante y hoy dedicamos todo el día a ese tema. Antes de comenzar con la primera mesa, que en total son 5, y cumpliendo una disposición del Consejo de Gobierno de FEPAI, eh, vamos a pedir, como hacemos en todas las reuniones, 1 minuto de silencio por los muertos de la guerra de Ucrania. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo entonces a las exposiciones de nuestros invitados a la primera mesa. El criterio con el que se armaron las mesas y que debo agradecer a todos los invitados porque han puesto la mejor disposición para ubicarse en ese lugar, se ha tratado de que esté integrada por personas de distintos países de nuestra región y de distintas áreas temáticas. Entonces, en la primera mesa tenemos a Nicolás Moreira de Uruguay, del área de filosofía y del Instituto Artigas de la ciudad de Montevideo. En segundo lugar, tenemos a Laura Buich, historiadora argentina, de la Universidad de Lanús y de la Universidad de Salvador de la ciudad de Buenos Aires. En tercer lugar, tenemos a Alejandra Ábalos, de México, que es matemática y pertenece a la Escuela del Magisterio Nacional de México, Ciudad de México. Entonces, damos la palabra sin más, porque ya cada uno hablará de su propia experiencia y ya se sabrá qué es lo que hacen, etcétera. No tengo necesidad de presentarlos. Cada uno lo va a incluir en su presentación. Para no irnos demasiado del tema, yo unos minutos antes, 3, 4 minutos antes, aviso al ponente para que redondee. Entonces, adelante, bienvenido Nicolás, te escuchamos. Bueno, buenos días, muchas gracias, Elina, y saludos a todos los que están presentes y escuchando, y bueno, compartir esta mesa con Laura y con Alejandra, que es bueno conocer un poquito más de otros países de nuestra América, cómo se ha vivido esto y particularmente también en otras disciplinas, que yo en eso estoy como ajeno inclusive en mi país, en Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, la idea es compartir con ustedes. Estuve pensando un poco, eh, primero hablar de lo que es un poco de lo que es todo el proceso rápidamente, ¿no? Pero el proceso que se fue desarrollando desde el 2007 acá en Uruguay, con lo que es el desarrollo de un programa tecnológico educativo general, ¿sí? Público y de las plataformas virtuales, ¿no? Que eso de alguna manera impactó y ayudó a lo que fue enfrentarse a partir del 2020 con este tema de la pandemia y cómo influyó en la educación. Por otro lado, cómo fue mi experiencia, cómo lo viví en lo que tiene que ver con la enseñanza, ya sea en secundaria como en formación terciaria, y particularmente la enseñanza de la filosofía, ¿no? Como que uno sigue aprendiendo cosas, estamos en un proceso evaluando beneficios y también dificultades que se han vivido y se siguen viviendo de alguna manera. Bueno, en Uruguay
acá desde el 2007, bajo la primera presidencia de Tabaré Vázquez, se inició un programa eh, de tecnología educativa, donde Presidencia de la República junto con ANEP, ANEP es la Administración Nacional de Educación Pública acá, que incluye a primaria, secundaria y la, la formación tecnológica, pero también la formación docente. Como dijo Celina, yo doy clases en educación secundaria, también en algún colegio privado de filosofía, y en formación docente en el Instituto de Profesores Artigas, en Montevideo. Y también el profesorado de filosofía en formato semipresencial con alumnos de otros departamentos del interior del país. Y desde el año pasado estoy en la Universidad de la República, en Facultad de Humanidades, también enseñando filosofía medieval, ¿ah? Tal como hago en el IPA y en el semipresencial en la Universidad de la República, filosofía medieval. Pero bueno, este programa que se denominó Plan Ceibal se inició en el 2007 y yo acá hice algún punteo para ir recordando, pero gradualmente se fue ampliando el acceso a lo que implicaba este programa tecnológico educativo y de plataformas virtuales. Primero, con educación primaria, desde el 2007, bajo el lema inspirado ya en el planteo de Nicolás Negroponte en el foro de Davos del 2005 de One Laptop per Child, ¿sí? Una computadora por niño, y bueno, se buscó eso, se logró alcanzar ese plan de que cada niño en edad escolar tuviera una computadora, lo que se le llamó acá Ceibalita, que además tenía programas acordes a lo que es la formación básica, ¿no? Matemática, lenguaje en español, pero también para inglés. Y fue muy común durante los primeros años ver a los niños, no solo en las escuelas, sino también en las plazas públicas, utilizando esa ceibalita, ¿no? Eh, por otro lado está esto, ¿no? Lo de las plazas públicas, los lugares públicos donde se amplió la red de conectividad, también ahí por iniciativa del Estado, con Antel, que es la Administración Nacional de Teléfonos, y, y progresivamente, sobre todo a partir del 2010, se empezó a iniciar un plan de ampliación de la red de conectividad en todo el país, ¿no? Intentando llegar inclusive a los pueblitos más chiquitos del interior del país. Eso todavía se sigue trabajando, se busca perfeccionar, pero se puede decir que al momento del comienzo de la pandemia, teníamos una fuerte base tecnológica, educativa, plataformas virtuales, ya sea para primaria, para secundaria y para formación terciaria, y una red de conectividad bastante amplificada, ¿no? Y eso creo que es lo que ayudó, ¿sí? A enfrentar este problema aquí en Uruguay. Las dificultades fueron porque en realidad, más allá de que estuviera la estructura y los programas, mientras no fue necesario, mientras no estuvimos obligados de emplearlo, con la educación presencial, tal vez en primaria sí había mucho más exigencia para los maestros y maestras de emplear estos recursos, pero no en secundaria, ¿no? Absolutamente en secundaria casi no se utilizaba, y tampoco en formación terciaria. Y, y bueno, eso sí fue un impacto, ¿no? Muchos tuvimos que empezar a remar con estas cuestiones, pero claro, con ya herramientas que estaban a disposición, ¿ah? Estas plataformas virtuales tenían lo que se llaman para hacer conferencias en la misma plataforma, que a veces eran dificultosas para lograr una conectividad, y por eso se empezó a utilizar otros recursos, ¿no? Para iniciar conferencias y clases virtuales como esta, ¿no? La del Zoom, o algunas otras, como puede ser la de Google, ¿no? La de Gmail también, no me acuerdo bien cómo se llama, pero bueno, se fue buscando de diferentes maneras
hacer lo mejor posible. Eh, bueno, básicamente se, quería decir algo acá, por ejemplo, con respecto a esto del Plan Ceibal, ¿no? Hay una agencia dedicada a esto, centrada en esta cuestión, que es de la Presidencia de la República, que es la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y Sociedad de la Información y del Conocimiento. Elaboró en el 2008 una agenda digital para Uruguay, donde hay algunos puntos que tocan a lo que es la educación, también a lo que tiene que ver con la transparencia pública, del Estado, etcétera. Entonces hay puntos como equidad e inclusión social, donde se desarrolla ese planteo con el manejo y la ampliación de las TICs, ¿no? Fortalecimiento democrático, en lo que tiene que ver con la transparencia, transformación del Estado, desarrollo de la infraestructura, desarrollo económico basado en conocimiento. El punto 6, cultura, educación y generación de conocimiento. Y el 7, integración e inserción regional también, ¿no? Que eso es un punto que estamos en el debe, en realidad, ¿no? Como región, ¿no? Consolidar de alguna manera esos lazos a través de estas herramientas. Bueno, para no alargar mucho, específicamente eh, sobre mi experiencia, que ha sido variada, ¿no? Y yo creo que, en resumen, ha sido positiva, más allá de algunas dificultades, porque por mi parte he aprendido cosas que, si no fuera por esta situación específica de la pandemia, no lo hubiera aprendido y no seguiría tratando de desarrollarlo. Algo que es importante, acá en Uruguay, bueno, en el 2020, entre marzo y junio, después la vuelta a clases presenciales fue gradual, pero la vuelta fue en junio, estuvimos, no en una reclusión total, pero sí la educación estuvo centrada en la virtualidad. ¿Tá? Fue ahí cuando nos enfrentamos de golpe a este tema, el tratar de rescatar a los alumnos, sobre todo en secundaria a nivel público, de si tenían o no tenían computadora y conectividad, que había que llamar a las familias para que pudieran conectarse, etcétera. Y bueno, esos fueron unos meses. Luego, a partir de junio, se vuelve gradualmente a la presencialidad. En formación terciaria no fue así. El 2020 entero y gran parte del 2021 fue virtual, ¿no? Entonces, bueno, yo doy clase en lo que es la educación media, pero en colegio privado. Ya desde hace unos años no estoy dando en la secundaria pública, pero sí por lo que me han contado otras personas, mismo mi pareja, que es profesora de filosofía, Carla Salina, me ha hablado de las dificultades que se han vivido. Eh, pero bueno, hay plataformas educativas. Hay una que se llama CREA, que es la principal, donde ahí se pueden dejar materiales, comunicaciones, se pueden hacer trabajos, Cinco tareas de diferente minutos. tipo, perdón, tareas de diferente tipo, foros, que eso por mi parte lo he utilizado mucho en nivel secundario y en formación terciaria, ¿no? Para filosofía creo que eso ha sido una herramienta no novedosa, pero que la he usado bastante, bueno, dejando tareas o líneas de lectura con algunas preguntas guía y trabajar en formato de foro, que ha sido toda una dificultad también para con los estudiantes, ¿no? Adaptarse a lo que es una forma de diálogo virtual, eh, asincrónico, donde tienen tiempo para leer lo que los compañeros han puesto anteriormente, y la idea es, siempre les digo, no repetir, ¿no? Que no sean tareas que aparecen individuales en las intervenciones de foro, sino que sea lo más parecido a un diálogo en el aula, como si fuera en el aula física, ¿no? Donde uno no repite lo que dice el otro o uno aporta a partir de lo que dice el otro, ¿no? Y la dificultad para uno, para mí, de establecer criterios de evaluación, ¿no? Por más que uno cuando está en clase, en la clase, en el aula,
normal, real, evalúa la participación oral de diferente manera a lo que es la participación escrita. Pero en lo que es el formato de foro también es necesario establecer este, determinados criterios específicos de evaluación. Y eso también es una tarea a seguir trabajando. Bueno, lo que tiene que ver con formación docente, yo ya tenía experiencia en lo que es el trabajo con el semipresencial de años anteriores, con los alumnos de otros departamentos del Uruguay, y que ha sido una buena experiencia también, ¿no? Eh, una dificultad que he encontrado y que hemos encontrado los docentes, tal vez es compartida con ustedes también, aunque sean de diferentes disciplinas, es primero el sistema de evaluación, ¿no? Para las tareas que son domiciliarias, que eso implica un control diferente, ¿no? Primero la evaluación del aspecto creativo, sobre todo, más que el de eh, evaluar conocimientos a partir de un texto, de comentaristas, etcétera, que tiene que estar presente, pero sobre todo el aspecto creativo, de análisis, de reflexión propia, etcétera. Y por otro lado, el problema del plagio, ¿no? Que se ha acentuado como problema potencial y real, ¿no? Y una de las cosas que nos pasa acá en Uruguay es la dificultad que tenemos para acceder a sistemas antiplagio, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es más un control a ojo, ¿sí? Eh, con todas las deficiencias que puede haber, eh, y confiando también en la honestidad intelectual de los alumnos, ¿no? Eh, y bueno, queda poco tiempo, pero se podría seguir hablando de varios beneficios por un lado y también dificultades que son necesarios seguir trabajando, ¿no? Hay un problema grande también con la conexión. Si bien hay una ampliación de la conectividad acá en Uruguay, ha habido deserciones, sobre todo en los adolescentes, a nivel público, aparentemente por problemas de que en los hogares, en determinados hogares con muy bajos recursos económicos, no hay conectividad. Y tampoco tiene computadora. Bueno, pueden estar con el celular, pero no, tampoco es lo mismo, ¿no? Y eso es un problema porque acá en Uruguay se ha intentado se exige la universalización de la educación hasta los 18 años, ¿no? Lo que en un principio fue en primaria, ahora también en secundaria. Entonces ahí hay un esfuerzo del Estado, particularmente, bueno, de brindar las herramientas necesarias, la conexión necesaria, etcétera, para exigir al mismo tiempo la, la presencia de los niños y de los adolescentes en la educación pública. Bueno, muchas Bueno, gracias. Estamos al término. En la parte muchas de gracias. de los comentarios, ya va a haber oportunidad de, creo que Sí, planteó cualquier. Nicolás los problemas básicos, ¿no? Que más o menos sobre los cuales van a volver los demás, así que estamos ya en camino de las discusiones. Entonces damos la Excelente, muchas gracias. palabra a Laura. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Quería, bueno, agradecer esta oportunidad para pensar juntos y juntas esta cuestión de la vuelta a la presencialidad y retomar de alguna manera las cuestiones centrales respecto de una reflexión en torno a la enseñanza. En particular, después los voy a compartir, si lo quieren subir posteriormente, Celina, al sitio. Había preparado como una especie de presentación, pero bueno, la puedo ir enunciando en la medida que voy compartiendo un poco la experiencia. En principio, mi reflexión va en torno a enseñar la historia y poniendo en el foco la cuestión de la formación docente en entornos virtuales. En relación a esto, el diagnóstico situacional, en mi caso, y atendiendo a cuestiones que tienen que ver con los distintos niveles educativos, con las vulnerabilidades, pareciera ser del caso que 2 años de pandemia nos han dejado de alguna manera una externalización de una gran fragilidad de los aprendizajes, sobre todo en los niveles primarios. El jardín prácticamente costó muchísimo
que se conectara en estos tiempos. Hay como una hipótesis que se está trabajando muy fuertemente, que es a menor edad y mayor vulnerabilidad, mayor impacto de la cuestión de estos 2 años de pandemia respecto del rendimiento y desempeño global de los estudiantes. Por otro lado, hay una reducción de los contenidos enseñados. Esto fue una política educativa, ¿no? Tomar de esos contenidos prioritarios y trabajar sobre trayectorias educativas, atendiendo a la fragilidad y la vulnerabilidad de este tiempo. Si bien en Argentina ya había programas como el Conectar Igualdad y algunos otros, tuvimos que en poco tiempo meter las instituciones educativas como por un tubo. Y me estoy refiriendo a todos los niveles educativos en particular, como para complementar un poco lo que decía Nicolás recién. En Argentina el nivel inicial también en la sala de 5 es universal, sala de 4 también, con una obligatoriedad en sala de 5 y la escuela secundaria de la misma manera. Nosotros manejamos con un grupo de personas dentro de las instituciones privadas, estamos planteando la hipótesis de la desnudez. Consideramos que de alguna manera la pandemia vino a desnudar aquella fragilidad de los sistemas educativos, en particular del sistema educativo, que muestra la condición a partir del tiempo de una disminución de los contenidos finalizado un ciclo, la falta de profundización de los mismos saberes, y ya hay serias dificultades en términos de la promoción o no de los estudiantes en función de un ciclo hacia otro. Esto de decir, bueno, ¿por qué hablo de hipótesis de desnudez? Porque decimos que de alguna manera la pandemia vino a desnudar aquello que ya estaba y a profundizar de alguna manera en algunos términos y en algún sentido las desigualdades. También planteamos la necesidad de habitar las instituciones educativas, vale decir, nos damos cuenta que todo este debate que se dio a lo largo del tiempo en torno a la escuela de la modernidad, durante este tiempo hicimos grandes esfuerzos para tratar de hacer que la escuela virtual se pareciera lo más posible a la escuela presencial. Y esto muestra una necesidad de la escuela presencial. Y yo no estoy hablando solo de la escuela primaria, sino de la institución escuela como institución formadora y educadora. Vale decir, entendemos entonces que a partir de estas diagnosis, una más muestra la necesaria presencialidad en algunos contextos. Porque también se dio del caso en instituciones como las universitarias, que veníamos de la virtualidad y una vez que se dan las mesas presenciales teníamos un gran hiato entre los modos de enseñar y promover y evaluar en términos de la virtualidad, y cuando llegábamos a la presencialidad retomábamos de alguna manera ese modo de evaluar que se daba cuando en 2019 evaluábamos en mesa en forma presencial, ya sea escrita u oral, con lo cual el estudiante quedaba de alguna manera desacomodado, había un desacople, un desajuste entre el modo de enseñar y el modo de aprender. Esto no quiere decir que es mala la virtualidad o mala la presencialidad, sino que entendemos cuáles son las dificultades que surgen a partir de la experiencia de este ciclo o este bienio que se dio fuertemente atravesado por esa situación. Además, y el eje que quería mostrar acá como una posibilidad de resolución y un poco aterrizando el territorio que uno más transita, es problematizar en términos de el ámbito educativo donde me desempeño, que es enseñar historia, esa historia como saber colonizado, bueno, cómo enseñar historia en tiempos virtuales y cuáles fueron los desafíos en algún punto para atravesarlo. Creo y considero, y esto ya lo propuse en algún otro encuentro, a los que nos invita Celina arduamente y que nos interpela con sus preguntas y con sus interpelaciones, vale decir, como señalaba recién, respecto a cómo sortear, porque no es solo presentar el problema y quedarnos en una diagnosis, en algún punto puede ser esperanzadora, catastrófica, en este caso advertimos serias dificultades, ¿no es cierto?, en la vuelta a la presencialidad. Entonces,
se nos ocurre o se me ocurre en algún punto pensar en una concepción que sortee esta cuestión de no volver a esa presencialidad anterior con todas las cuestiones que veníamos como tapando o dejando de lado y que exhibió de alguna manera la virtualidad, y cómo sortear y superar esta cuestión de la situación de la crisis de la educación que todos referimos y que encontramos en salas de profesores o en notas o artículos periodísticos o en la opinión del común de la gente. Una idea para sortear esto es proponer una concepción que configure la propuesta educativa desde el posicionamiento de un docente investigador. En este atravesamiento propongo un poco atravesar, si es que llego y si no quedará un poco propuesto aquí, luego dado a las preguntas si lo consideran necesario, pensar en qué significa esta concepción de docente investigador o de investigadora, cuáles son los caracteres centrales que cada una de estas dimensiones implica, cuáles serían los aportes para salir un poco de la disyuntiva entre virtualidad, presencialidad y lo que considero una falsa disputa, y los entornos virtuales y la formación docente en tanto esta vina que propongo. La imagen que les pido un poco sostengan es esa cabeza de Jano Bifronte. No sé si ustedes recuerdan la cabeza bifronte mitológica del dios protector del Estado, que permite ver en esa dualidad el pasado y el futuro. Y en esa dualidad yo, además de pensar el pasado de la educación y el futuro, ¿no?, situados desde siempre en el presente, me imagino ver esta dualidad de un docente investigador para la formación académica, en particular en la formación historiográfica. Pienso que el significado de estas implicancias nos pueden dar claves para repensar la formación en cuanto a contenido y metodología de abordaje, ¿no? Estas dos cuestiones que son muy particulares dentro del ámbito de la enseñanza de la historia. ¿Cuáles serían, de alguna manera, aquellos aspectos o caracteres del docente que constituyen esta vina que propongo? Bueno, el docente es problematizador al interior de las propuestas pedagógicas, es un experto de la didáctica propia de su área, es favorecedor de una pedagogía de la pregunta, y el riesgo de quedarnos solo en esa formación eminentemente docente es incurrir en anacronismos y reduccionismos devenidos de la reproducción continua de lo que se enseña en las aulas. 5 minutos. Sí, como no. Entonces, desde los aspectos del investigador, propongo tomar a ese conocedor de los avances del saber a través de la elaboración de estados de la cuestión que debe generar, y en su expertise de ese saber actualizado que comparten jornadas y en publicaciones. Son diseñadores de planes de indagación que pueden compartir a sus estudiantes, son formuladores de nuevas hipótesis que producen conocimiento. El riesgo es la comunicación sesgada, porque faltaría esa pata de la divulgación, o es una divulgación restringida al interior de la academia. Por último, propongo, y como para cerrar en estos últimos minutos, esta incumbencia pensada más como función que como obligación del cargo del docente investigador, que proponga la retroalimentación entre ambos caracteres, la complementariedad necesaria de los rasgos, el pensarse y formarse en el ámbito académico historiográfico, y además, y esto como cierre, dentro de la formación historiográfica en entornos virtuales hemos encontrado que teníamos posibilidades, como bien decía Nicolás recién, que antes no nos encontrábamos, como compartir algunas imágenes, que a veces en el aula no teníamos proyector, bueno, algunas cuestiones, potencialidades de la virtualidad, y esto, como para cerrar, porque no quiero abrir otra dimensión que pondré a consideración después, me gustaría cerrarlo en este sentido: pensar en docentes investigadores que formen estudiantes investigadores. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Laura. Vamos a continuar ahora con la tercera exposición de la mesa de la doctora Alejandra Ábalos. Adelante, Alejandra.
Pues muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Alejandra Ábalos y voy a referirme en este momento a esta enseñanza de las matemáticas en un momento de crisis y cambios. Entonces, efectivamente, así como todos nosotros, en el 16 de marzo se declara la suspensión de clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria normal y demás. A diferencia de lo que nos plantea Nicolás de Montevideo, que tienen conectividad en todo el país, en el caso de México, el 50% de los habitantes del país no cuenta con red de Internet y el porcentaje es mucho mayor en medios rurales e indígenas. Lo que sí se percató el gobierno mexicano es que el 76% cuenta con una televisión digital, lo que dio posibilidad a tener un programa gubernamental de Aprende en Casa mediante la televisión y en línea también, pero básicamente se trataba de una coordinación entre el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano y canales de televisión abierta del capital privado que permitió entonces una cobertura mucho más amplia. Había la teleclase, tenía un formato. Vean ustedes que en México ya teníamos una experiencia previa con la telesecundaria y el telebachillerato, puesto que México es un país muy grande, con poblaciones a las cuales no necesariamente están tan alejadas que no es posible tener secundarias o primarias, secundarias o bachilleratos con una planta docente, entonces tenían plantas unidocentes y se hacía llegar una señal de televisión y con esto, pues, los estudiantes podían tener clase. Y también en el sector privado, experiencias como Plaza Sésamo y otras para la primera infancia que permitía tener una experiencia previa. Un equipo de docentes elaboraba guiones a partir de libros de texto que en México son obligatorios y estos guiones eran adaptados por expertos en televisión infantil, se hicieron grabaciones que en muchas ocasiones incluían niños y se presentaban estas parrillas a los maestros con esta programación 15 días antes para la planificación y conforme avanzaban los niveles escolares, las teleclases se alternaban con sesiones en línea y a veces con materiales impresos que los maestros, por ejemplo, dejaban en las panaderías o en este tipo de lugares donde concurrían los padres para poder dejar estos materiales. Entonces, el bachillerato, como igual que Nicolás y Laura, también pues había una parte de línea o exclusivamente. Pero ¿qué pasaba con el enfoque de la enseñanza de las matemáticas? Para nosotros aprender matemáticas se da a través de la resolución de problemas mediante situaciones de juego. Vean ustedes en la imagen, por eso me interesaba presentar, en la imagen se ve cómo la maestra plantea un problema a los niños y es en la discusión esta recuperación de los saberes previos, en esta idea de compartir lo que sé y de estas posibilidades que los niños pueden aprender matemáticas. Pero cuando se pasa al trabajo en televisión, entonces resulta que tienen a un adulto en una situación de casa, por ejemplo, en la imagen, una madre con sus dos pequeñitos viendo la televisión y tratando pues de hacer este acompañamiento que de pronto del maestro pasa a un acompañamiento paterno. Y la pregunta que nos hacíamos es si se estimula el pensamiento matemático en estudiantes a través de esta educación a distancia en este momento de confinamiento. Entonces, Aprende en Casa se presenta como una propuesta para lograr estos aprendizajes matemáticos en el marco de la pandemia y en el desarrollo del pensamiento matemático. Esta es una tesis de doctorado que yo dirijo en un acercamiento a la educación preescolar, una tesis de doctorado que dirijo de la maestra Ángela Alejandra Gamamontes, quien entrevista a directivos, docentes, padres que sí siguieron las teleclases con sus hijos. Vean ustedes que no todos siguieron las teleclases, como lo menciona Laura, muchos padres menosprecian primero un trabajo a distancia, dicen pues que van a aprender los niños. También la preocupación centrada en querer la manutención, muchos padres quedaron sin trabajo y pues había que
lo de menos era una educación infantil. Entonces muchos padres abandonaron a sus hijos a su suerte, pues, sin apoyarlos en estas teleclases. Sin embargo, bueno, hubo personas, maestros comprometidos, padres también, que acompañaban a los pequeños, porque lo fundamental era el acompañamiento del adulto. Entonces, en esta tesis se analizaron las parrillas, los materiales de los maestros, estos que dejaban en las panaderías, y nos damos cuenta que las matemáticas son constructos culturales. Dice, no, eso no es nada nuevo, ¿qué nos dices, Alejandra? Pero estos niños las construyen en una triple presión del aula extendido. En primer lugar, lo que la teleclase les da, y es una teleclase que transcurre, que corre, y es imposible regresar, porque está la tele. Entonces es imposible regresar, es imposible volver a ver lo que se hace en la pantalla. Por ejemplo, hay sonidos que están asociados. Al final del problema se resolvió el problema, el conteo se puntualiza con soniditos. Entonces, hay una cosa de una presión que se da desde la teleclase de un cierto tipo de aprendizaje. La actividad de la docente, que está preocupada por recuperar las evidencias del avance de los niños, pero también la actividad familiar y social. Es decir, los padres quieren que los niños sepan a contar, sepan operaciones matemáticas, y el mismo medio social que empuja a los niños a tener ciertos conocimientos. Y aquí entonces el niño se enfrenta a restricciones de tiempo, de lugar, y un tipo de matemáticas distintas que les pide la teleclase, los papás, el medio, en fin. Entonces, esto hace que se destaquen nuevos significados que se dan a las matemáticas desde estas nuevas demandas de los contextos sociales y desde las expectativas de los alumnos. Vean ustedes, por ejemplo, en la imagen, la maestra le pide al niño que, por ejemplo, reproduzca un croquis, que maneje cierta terminología matemática, y entonces está la madre que hace un video donde a la niña le ayuda justamente en este recorrido con la casa a incorporar esto. Entonces, esto determina, estos dos saberes, estos dos contextos determinan el sentido numérico distinto de lo que es el trabajo aritmético, el razonamiento geométrico y el métrico. Entonces, los niños tienen otros aprendizajes de las matemáticas, y eso es bueno, pues, que consideramos que eso es bueno. En el bachillerato y en la educación superior se da una cosa muy parecida a lo que nos menciona Nicolás y también Laura, es decir, están las grandes plataformas, Classroom, Khan, GeoGebra, los simuladores, el aula inversa, que los maestros recibieron las capacitaciones, y de alguna manera, efectivamente, el problema fue el regreso. Pero algo que quisiera yo centrar estos minutos es en identificar cómo se llegó a aprovechar la oportunidad histórica para reducir la angustia y el medio con el conocimiento de las matemáticas. Es decir, cómo interpretamos la información de la pandemia, cómo leer los números, la gráfica, lo que se comunicaba todos los días a las 17 horas por el subsecretario de Salud, para justamente tomar decisiones en consecuencia. Vean ustedes que les proyecto una imagen del 10 de mayo de 2020, donde el secretario de Salud decía, nos interesa achatar, aplastar la gráfica. ¿Y qué significaba aplastar la gráfica? ¿Qué significaba achatar la gráfica? Y entonces lo que él decía, lo que le preguntaban es, ¿qué es eso? Él decía, bueno, tiene que ver con una predicción de lo que es el comportamiento de la pandemia, pero le preguntaban, ¿y con eso habrá menos muertes? Y él decía, no, va a haber las mismas muertes, pero obviamente lo que queremos es que se prolongue el tiempo y entonces el sistema de salud pueda atender a la población. Cosas como índices de letalidad, el mismo comportamiento de las gráficas, en fin, había cosas que la población entendía poco y que desde las escuelas muchos maestros logramos, a partir de esta comprensión matemática, entender qué era lo que sucedía, qué significaba esto de la comorbilidad y los índices, en fin, y justamente la población, desde también las escuelas, se pudo ir analizando esto.
En otras palabras, lo que coloco en el centro es algo de la transversalidad en matemáticas, los nuevos significados de las matemáticas en los contextos complejos, distintos a las matemáticas escolares. Y entonces empezamos a pensar los educadores matemáticos que el desarrollo del pensamiento matemático habrá de entenderse más allá de la resolución de problemas escolares. Exige una acción de transformación que permite reelaborar el rol de las prácticas en la construcción del conocimiento. O sea, el pensamiento matemático deja de ser algo que solamente atienda a las matemáticas. Tiene que ser un pensamiento sistémico, una identificación de patrones de comportamientos, un pensamiento probabilista. Sí, claro, todo esto sigue siendo pensamiento matemático, pero también tenemos que desarrollar pensamiento crítico que haga frente al riesgo y a la incertidumbre. Vean ustedes, ahorita tengo una gráfica de Australia, por ejemplo, y necesitamos tener una mirada que permita abordar de manera distinta estos sistematizadores de información, el Code Visualizer, el Worldometers, en fin, todos estos softwares que nos ofrecen información con los grandes números y que necesitamos justamente llevarnos a esto. Lo que he trabajado, lo que hemos trabajado con Celina, es cómo podemos mirar de manera distinta la realidad desde nuestras acciones como investigadores, como maestros, como formadores de docentes. Es decir, una forma de pensar matemáticamente versus una resolución de problemas en las aulas con algoritmos, sí, sin duda es importante, pero si no ayuda esto a que haya una claridad de los fenómenos, no es necesario, pues no es suficiente. No basta matematizar los mensajes para que haya claridades de fenómenos. No se trata de entender el modelo matemático, se trata de entender la realidad. Los objetos matemáticos pueden ser construidos a partir del uso que hagamos de ellos y sus significados, como lo vimos en preescolar, con los pequeñitos, dependen de ello. Destacan los nuevos significados de que se dan a las matemáticas desde las nuevas demandas sociales y los componentes transversales. Si no reunimos matemáticas y sociedad, no es posible. Se trata de entender, como decíamos en Ecoepisteme, de manera sensible el mundo, de entender su complejidad, sus relaciones, su incertidumbre, plantearnos preguntas que deben organizarnos y reorganizar nuestra relación con el mundo, una relación que sin duda hemos destruido y que estamos aquí para recomponer ese vínculo, ser humano-mundo. Y eso creo que es uno de los grandes aprendizajes de Ecoepisteme y de FEPAI en general. Gracias, Celina. Bueno, muchas gracias, porque realmente con el Power estuviste a tiempo perfecto y nos queda 20 minutos más o menos para un intercambio de estas tres ponencias que coincidieron, me parece, y lanzo esto como una manera de empezar el debate, coincidieron en el carácter ambivalente, como dijo Jano, del pasado al futuro, pero yo lo diría también el carácter ambivalente de lo virtual y lo presencial, que terminó oponiéndose de una manera demasiado extrema y que hay que repensarlo. La segunda cosa en la que creo que hubo una coincidencia es que hubo dificultades para volver a la presencialidad. Y la tercera cosa, no menor, o sea, simplemente es como fueron surgiendo, me parece, las ideas, es que el tema de la virtualidad también mostró en nuestra región, y aquí coincidieron tres países, no es poco, la brecha tecnológica, la brecha cultural y la brecha económica y de servicios, ¿no? Eh, de modo que estos tres temas me parece que son como ejes de una reflexión. Así que adelante, los que quieran intervenir, tanto los que hablaron como los que escucharon, que todos son profesores con experiencia, así que adelante, pidan la palabra y intervienen. No sé si, perdón, si puedo decir algo.
en relación a lo que planteaba Celina y lo que estuve escuchando. Eh, sí, hay cuestiones ambivalentes y estaba pensando ahora en lo que es esa generación de hábitos, ¿no? Que se fueron dando. Parece poco, 2 años, pero en este contexto fue bastante, ¿no? Y profundo. Y generaron hábitos o desnudaron situaciones, como decía Laura, que no estaban visualizadas. Ahora, Celina, vos hablabas de la brecha, ¿no? Inclusive se hizo más patente, de alguna manera, la brecha generacional, ¿no? Pienso en los docentes, ¿no? Al tener que utilizar estas herramientas, la virtualidad y herramientas tecnológicas que no estaban para nada acostumbrados. Por esa situación de que en presencialidad, creo que pasa en los otros países también, pero en Uruguay no estaba a disposición en las aulas físicas, televisiones, computadoras, cañones, para poder poner imágenes, textos o videos. Era mucho más dificultoso y sigue siendo dificultoso una vez vuelta a la presencialidad, y uno extraña eso. Entonces genera hábitos, hábitos para bien y hábitos que me parece que es necesario eh, ir trabajando. Por ejemplo, y no en secundaria, lo noté en formación docente y en el IPA, ¿no? De que los mismos alumnos me decían ahora, volviendo, yo les decía que en el 2021 también fue gran parte del año virtual, en formación docente. Fue este año 2022 que arrancamos de lleno con la presencialidad. Y noté que a la hora de hacer tareas escritas, lo que llamamos también los parciales, me decían los alumnos que estaban desacostumbrados, su mano se descansaba fácilmente a la hora de tener que escribir 2 horas seguidas, eh, y no tenían tanto tiempo para ir escribiendo y con teclado, pero sino ese hábito en 2 años se fue perdiendo, ¿no? Inclusive en alumnos que iniciaron la carrera de formación terciaria en el 2020, ¿no? Y retoman en tercer año con la presencialidad. Y después lo otro es la capacidad, la habilidad para ir elaborando en el momento un discurso en el texto, una respuesta ordenada, lógica, en esas 2 horas también. Yo me he encontrado también con problemas a la hora de, de redactar, ¿no? Elaborar una respuesta armada también. Pero hay muchas cosas ahí de lo que estuvieron diciendo que me parece que son muy interesantes. Y lo que decía Laura, la idea del docente que también investigue y también promueva a sus estudiantes lo que tiene que ver con la investigación, no solo de su disciplina, que eso es fundamental, sino también en lo que tiene que ver con las prácticas educativas, que es una buena situación de arranque para empezar a trabajar eso. No, eso Muchas mismo. gracias. ¿Alguna otra intervención? Tenemos tiempo, ¿eh? Todavía tenemos Sí, unos cuantos Celina, minutos. yo quería, si es Sí, posible, retomar sí, esta sí. idea de la evaluación, ¿no? De la discusión un poco en torno a la evaluación, en todos los niveles educativos. Una de las cuestiones que planteamos siempre, que planteo en particular y pregunto en distintas aulas, desde los nivel primario, porque por mi lugar de trabajo los transito todos, básicamente, ¿no? Pero dejando un poco el nivel inicial, yo les pregunto, ¿quién les enseñó a resolver una evaluación? A distintas personas, a chicos del primario, a gente del secundario, a nuestros estudiantes del nivel universitario. Creo que ahí tenemos una deuda pendiente. No enseñamos a resolver evaluaciones, vale decir que, digo, aunque sea, digo, uno hace algunas cosas como pruebas no vinculantes o la pruebita previa o alguna consigna que se va a parecer a la prueba. Pero si la evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿por qué no es enseñada y aprendida?
sino que es enseñada y aprendida en el momento mismo que se evalúa y uno empieza a acostumbrarse. ¿Qué mostró la pandemia? Que seguimos siendo de alguna manera medievales, y voy a decirlo así porque seguimos aplicando el método escolástico. Digo, hay una pregunta, una respuesta, hay como un modus operandi de ciertas formas de evaluar que nos interpelan en este momento. Por ejemplo, ya en otros países se emplea mucho el uso del ensayo, pero a ver, ¿cuál era el problema en la virtualidad? Que nosotros no podíamos terminar de conocer quién era el autor o la autora de esa producción escrita. Vale decir que nosotros, cuando nos encontramos en las escuelas o en los institutos terciarios, en las universidades, encontramos esta distancia entre los chicos que estaban aprobados, porque nosotros hacíamos el seguimiento de la trayectoria, vaya a saber por qué, pero cuando ese chico, esa chica llegaba a la instancia presencial a dar cuenta de lo que sabía, la instancia de evaluación presencial lo dejaba por fuera, por nervios, por falta como bien nombraba esta cuestión de me duele la mano, me desacostumbré a la escritura. Hay un montón de variables, pero vuelvo a insistir en la metáfora de la desnudez. Esto ya existía. Lo que vino el sistema pandémico, digo, de virtualidad, que fue una virtualidad brutal, ¿no? Nos mandó a todos por un tubo y por un cable a las pantallas, y a la sincronía y a la sincronía y este tipo de cosas, que en algún punto estaban. Lo que pasa es que ahora nos viene a mostrar, primero, algunas necesidades interesantísimas de modernizar, si se quiere, algunas cosas, pero también nos viene a mostrar el rostro duro de que la escuela, las instituciones educativas son necesarias, porque todo el mundo bregaba por el volver a la presencialidad. Es cuando aprendo en el contacto con otros. De hecho, la parte más rica siempre de las jornadas y los simposios, y nos pasa mucho con Celina cuando nos tira esas preguntas o esos hilos conductores por donde siempre nos hace profundizar, es justamente la parte del intercambio. Yo puedo traer lo que pienso y cada uno su experiencia o lo que investigó, pero la parte más rica se da en este momento de intercambio. Bueno, y por supuesto, un placer estar compartiendo con Alejandra y con Nicolás. Creo que voy a poner una cosita yo, con el permiso de los demás. Creo que Laura está planteando, y no es la primera vez que lo hace, por eso retomo esto, el problema de la evaluación. Creo que es el gran problema de los docentes. El ser juez de algo para lo cual uno supuestamente está teóricamente preparado, se supone que uno sabe más que el alumno, pero también a veces no está psicológicamente preparado. El alumno a veces tiene problemas, como ella lo ha señalado. Yo quiero poner aquí dos casos. Uno me pasó hace muchos años. Yo enseñaba filosofía en la Facultad de Filosofía de los Franciscanos, y eran todos frailes, ¿no? Yo tenía un alumno excelente. Cuando él escribía, sacaba los parciales, sacaba 10. Era excelente como alumno en el secundario, había sido excelente, y tenía una gran admiración por mí, curiosamente, y eso lo ponía nervioso en los finales. Y se trastocaba totalmente y no podía decir dos palabras. Tenía miedo de equivocarse, miedo de que yo le perdiera el aprecio, y el resultado era que se sacaba un 2, porque claro, no decía nada. Era terrible. Para mí era terrible. Entonces, después que tuvo 2 aplazos en mi materia, hablé con el rector y le dije, por favor, yo no quiero seguir en esta tortura. Este muchacho tiene una fijación psicológica de miedo conmigo, pero no porque me tenga miedo, sino por un exceso de admiración o de todo lo que yo sabía, según él, y por favor, permítale dar el examen por escrito, o si no, pongan otro profesor. El rector se negó, el rector también un fraile, y dijo, esto es parte de su formación como fraile. Tiene que aceptar el profesor que tiene y tiene que poder superar este asunto, este problema. Y nosotros, si quiere, le ponemos un psicólogo, pero no se va a cambiar el sistema. ¿Cuál se imagina que fue el resultado? Se fue de la orden, porque dijo, yo no puedo pasar esta materia. Para mí fue un golpe terrible.
un caso en el cual el sistema de evaluación no servía porque esta persona tenía problemas. Probablemente le hubiera pasado más, esta era una materia creo que de primer año, le hubiera pasado con otras, tenía los años de filosofía más los años de teología, no es que le iba a pasar solo conmigo. Entonces, esto me llamó siempre la atención como un problema que excede, aunque el profesor tenga la mayor buena voluntad, los problemas psicológicos tienen que ser comprendidos dentro de la evaluación con un sistema más flexible. Esta es mi crítica. La segunda cosa es a la inversa, la tengo ahora y lo comparto. El año pasado di un seminario, obviamente, por Zoom, para el posgrado en psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es una materia de introducción a la filosofía que se la ponen, qué sé yo, no sé muy bien a los alumnos médicos cómo les va, pero yo es la segunda vez que la doy hace años, y bueno, más o menos encontré un método como para interesar a los médicos. Yo nunca supe cuántos alumnos tuve, otro de los problemas, porque si bien yo los tenía conectados, los que yo veía por pantalla eran 8 o 9, pero después parece que eran como 15 que estaban en algún lado ignoto en la facultad, nosotros estaban en su casa, a veces veía un grupo que yo no podía identificar, por lo tanto yo realmente ni siquiera sé quiénes cursaron. Se les dieron los temas. Un alumno a quien yo nunca había visto por pantalla, que supuestamente es médico, que supuestamente cursó, mandó un trabajo por escrito que estaba bien. Yo se lo aprobé de primera intención y pasó al oral. Cuando dio la primera vez el oral fue un desastre. Es decir, lo que leyó en 10 minutos de su trabajo era insignificante en relación a lo que había escrito y además no pudo contestar ni una sola pregunta. Me quedé con la idea de si se había eh, sentido mal, nervioso, de cualquier manera, no era un estudiante de primer año de filosofía, un, era un médico que iba a ser psiquiatra, ¿no? Es el segundo año, que son 3, el segundo año de la especialidad. De modo que no me gustó nada esta actitud, sobre todo porque no parecía entender que había aplazado la materia. Volvió a darlo hace 15 días, ahora con otro grupo, y volvió a pasar lo mismo. Yo le escribí a la directora del posgrado y le dije que yo tengo dudas de que esta persona haya escrito el trabajo. Yo no se lo voy a aprobar como escrito. Porque no puede ser que ya no es lo mismo que otro caso. Esta persona realmente no parece haber leído nada, pero además no está personalmente, está por pantalla. No me han contestado todavía. O sea, y aquí otro caso en el cual el profesor quiere solucionar el problema y no puede porque la institución no le da los medios. Evidentemente no saben qué hacer con esta persona porque no apareció nunca en pantalla, nunca hizo una pregunta, ni apareció, los demás aparecieron, preguntaron, etcétera. Bueno, por lo menos los tengo ahí, algo de idea de cómo siguieron el curso con esta persona. Nada, se presenta con un trabajo que no me consta que lo haya hecho y pretende ser aprobado con 10 minutos en que lee algo que yo tampoco sé si lo hizo él y a las preguntas no contesta ninguno. Entonces, aquí hay también una situación. La evaluación es un problema grave porque es un problema ético. Es decir, es un problema ético para el profesor y es un problema ético para la institución. Pueden ser aprobados personas que no lo merecen en disciplinas graves, porque medicina, por ejemplo, es muy grave aprobar a quien no sabe. Si un médico hace esto conmigo, supongo que lo hace también con otros, no voy a pensar que solo lo hace conmigo. Y también es injusto si no se aprueba a alguien que sabe, pero que tiene un problema personal. Bueno, esto era lo que quería comentar y sigamos. Tenemos todavía bastante tiempo, así que lo que quieran. A ver, ahora son las 11:05 y tenemos hasta las 11:30, 11:25, así que hay tiempo para Gracias, Elina. escucharnos. ¿Puedo intervenir? Sí, por favor. Gracias. Mira, hay cosas muy interesantes de lo que se está planteando, además de este problema de la evaluación, es el problema de
lo había yo un poco abordado en mi presentación, pero ahora que cuando decía el maestro Nicolás, el doctor Nicolás, esto de la mano cansada, ¿no? Y que decíamos, bueno, ¿qué tanto el hecho de trabajar en línea y trabajar en presencial, eh, vamos a decir, permite o no cierto tipo de conocimientos? Es decir, cuando cuando estuvimos en línea, este caso que nos planteas de este médico, me lleva a pensar que efectivamente la posibilidad de leer y la posibilidad de escribir cambian de si se trata en presencial a si se trata en línea. Cuando uno escribe a mano, digamos, tiene uno ciertas formas de organizar el conocimiento, ciertas formas de expresarla, la hoja en blanco tiene ciertas restricciones que no tiene la computadora. La computadora ofrece esquemas que, por cierto, son esquemas que son, vamos a decir, deterministas, hablando lógicamente, esquemas causa-efecto, esquemas, vamos a decir, que tienen ciertas características y que están ligadas a cierta forma de ver el mundo y a cierta forma de entender el conocimiento. Es decir, si uno tiene un esquema, vamos a decir, de sistema causa-efecto o un sistema de pescado, cosas de este tipo, eso condiciona y nos lleva a ver tanto la realidad como nuestro propio conocimiento, entenderlo de cierta manera. Lo condiciona y lo restringe, lo hace pequeño, lo vuelve, no lo hace bien. La forma de leer en pantalla, también en mi caso, yo prefiero en mucho momento, prefiero el libro. Es decir, un libro que ahorita es desdeñado porque todo está en línea. Es decir, de pronto ya no está ya el libro, tiene uno que comprarlo en línea y tiene uno que leer en línea. Y la lectura en línea tiene ciertas restricciones que no la tiene el papel. Finalmente, el papel uno puede ir, venir con mucho más facilidad. En línea es mucho más complicado, finalmente, sobre todo en estos lectores de libro que ofrecen ciertas editoriales y que no permite, por ejemplo, la impresión. Entonces, eso nos lleva a leer de cierta manera, nos lleva a hacer, como yo lo explicaba, matemáticas de cierta manera. No es tan sencillo, pues, tener un procedimiento matemático, desarrollarlo en lápiz, verlo completo, poder identificar en qué lugar me equivoqué y poder regresar y aprender de mi propio error. El trabajo en línea es mucho más complicado en ese sentido. Cuando decía la doctora Laura, no hemos enseñado a nuestros alumnos a resolver evaluaciones. En línea, maestra Laura, doctora Laura, es mucho más complejo porque hay que ponerle el piquito y darle siguiente. Entonces no nos da la posibilidad de reflexionar sobre lo que se está diciendo. Yo quiero regresar a la primera pregunta y ya no me lo permite, cosas de esta naturaleza. Entonces yo creo que el trabajo en línea de pronto condiciona las formas de entender el mundo, condiciona las formas de organizar la cosa. Escribir y leer se han convertido en otra cosa. Y creo, en algún momento lo comentamos con Celina cuando ella estuvo aquí en la Palafoxina, en la Biblioteca de Puebla, en fin, y dijimos, necesitamos recuperar el libro, necesitamos recuperar la escritura a mano, necesitamos recuperar las formas, como lo mencionaba también la maestra Laura, formas de contacto y de discusión. Necesitamos recuperar la discusión. Y si bien es cierto, también lo mencionaba el maestro Nicolás, la discusión que se da en estos formatos en línea tienen otras características. No es lo mismo mirar a los ojos, sentir el alma de la persona cuando estamos intercambiando, retroalimentar a nuestro estudiante que vemos que no está funcionando y que justamente es la base también de este principio ético de la evaluación. ¿Qué tanto estás tú ahí para retroalimentarlo y para establecer este contacto humano que requerimos en la construcción del conocimiento de las personas? Creo que ahí hay cosas que vale la pena seguir discutiendo. Muchas gracias por su favor, intercambio. Yo quería hacer una pregunta a todos los que están presentes, no solo los que hablaron. En función de lo que ha dicho Laura y lo que en estos momentos dice Alejandra. ¿Creen ustedes que incluso antes de la virtualidad, el hecho de escribir en computadora ha cambiado el sistema de organizar el escrito? Porque uno corta y pega y corrige, y mientras que antes uno tenía que pensar mucho porque si se equivocaba, escribiendo a mano o a máquina común, tenía que volver a hacer la hoja.
Mi impresión es que los alumnos se han acostumbrado al corte y pega y en la medida en que copian, saben que lo que copian está bien, obviamente, porque no lo escriben, lo copian. Eh, pero luego no pueden dar razón de eso, que me parece que es el caso que yo planteaba del médico, ¿no? El escrito está bien y probablemente él cortó y pegó, pero después no lo puede explicar. Les pregunto un poco si piensan ustedes que el problema comienza con los recursos de la computadora y que es de alguna manera a estos efectos anterior al problema del Internet? Es una pregunta. Es que funcionalmente ya son distintas. Digo, la cuestión visomotora respecto de la escritura con el uso del lápiz y el papel es diferente ya en función de cuando yo me dispongo, como vos bien señalás, vos también un poco planteas un poco la respuesta en ese punto. El hecho de copiar y pegar, releer, ¿cuántas veces nos pasa en los propios escritos cuando traemos una hipótesis de otro lado y abrimos una dimensión nueva y tenemos que, ya esa parte la tenemos un poco resuelta y tenemos que dar continuidad? Uno siempre trata como de, bueno, no involucrarse nuevamente. Uno que hace después, hace escritos con la mano, llamados de atención, tienen otra huella. Hay cuestiones de la huella anémica que es totalmente distinta en cuando uno hace intervenciones en un margen, en una nota, en una huella que deja allí. De hecho, está hasta la copia del pizarrón, y esto fue toda una discusión que se dio ahora con la vuelta a la escuela, ¿no? La copia del pizarrón se le había perdido cuál era el sentido, y no era otro que una ejercitación de captar visualmente aquello que estaba en un lugar de proyección y volcarlo al propio cuaderno, con una cuestión memorística. La copia por la copia misma, para que le duela la mano, no corresponde. No. La copia con el sentido de ejercitar ciertas destrezas y habilidades tiene una cuestión pedagógica que se ha diluido. Entonces tenemos que tratar de repensar los sentidos del hacer en la escuela, repensar también los sentidos del hacer, cómo podemos tomar la cuestión informática y llevar algunas cuestiones allí. Bueno, dejo la palabra para que otros... Sí, me parece que, digamos, ya habíamos trabajado, abordado este aspecto de cómo la lectura y la escritura cambian con respecto a esto. También quisiera yo referirme a la nueva escritura que se da en las redes sociales, ¿no? Entonces, una escritura que se ha reducido. Tienes un emoticón que muchas veces, o las manitas, cuando hablabas de la manita informática y demás, es decir, las nuevas formas de comunicación, y que es necesario replantearlas, ponerlas en la mesa, como las nuevas formas de interacción también, debido a las nuevas tecnologías, nos han permitido o no tener comunicaciones de determinada manera. Creo que esto ha impactado, por ejemplo, en un momento dado, Laura hablaba de la difusión del conocimiento, y cómo esta difusión se ha perdido de alguna manera, necesitamos buscar otras maneras de difundir en diferentes momentos. Creo que José quería tomar la palabra. Sí, adelante. Sí, gracias. Bueno, miren, en realidad hay poca diferencia entre lo que se hacía antes en forma manuscrita y lo de ahora, porque también los estudiantes y nosotros pasamos por ahí, lo hacíamos, copiábamos directamente de los libros, etcétera. La única diferencia es que al transcribir, algo se le queda a uno. Ahora, es cierto, los cambios en el lenguaje, por ejemplo, los estudiantes tienden ahora a abreviar muchas de las cosas, como poner TQM. Yo una vez les decía, bueno, ¿qué me quieres decir con TQM? TQM para mí era Total Quality Management. No, quiere decir esto, te quiero mucho. Entonces, ponme un diccionario todo, del nuevo lenguaje que estás usando. No hay duda, el lenguaje es dinámico. Y un punto importante para terminar y no quitarle su tiempo, muy interesantes sus pláticas, me interesó mucho. Lamentablemente yo tengo otro compromiso y me tengo que retirar en un momento dado, lamento mucho, pero finalmente quiero decirles, las nuevas tecnologías, el uso de las nuevas tecnologías
en educación nos está llevando a la adquisición de nuevas habilidades y sobre todo para el control de la originalidad del escrito, sobre todo a nivel de licenciatura, maestría y posgrado, tenemos que adoptar formatos que reduzcan el plagio, como por ejemplo el APA versión séptima, etcétera, que es una habilidad, en realidad nos ha costado muchísimo y los estudiantes obviamente se resisten a aprenderlo porque saben que es una forma de control, de que su trabajo es original. Y hay muchas resistencias en este sentido. Es totalmente lamentable, pero no hay otra más que enseñarles cuáles son las reglas del juego y pues que se adapten a ellas. Y muchas felicidades, la verdad, qué interesante. Y es... doctora, no quiero ir, tenía una pregunta para ti. Se escuchó mucho aquí en México, no sé hasta dónde fue cierto o no, que había que promover a los estudiantes, sobre todo de los primeros años de primaria, independientemente de su nivel de aprovechamiento. ¿Qué hay de cierto en esto? Y segundo, ¿cuáles son las disfuncionalidades que esto puede causar a futuro? Muy brevemente, porque sé que ya vamos quemados en tiempo. ¿La pregunta para quién era? Era para la doctora Alejandra, porque ese es caso de aquí de México. Ah, perfecto. Y a lo mejor Laura nos puede contar algo de Argentina, porque aquí también se implementó este tema. Y con esto ya cerramos A ver, esta mesa. perdón. Tenemos unos minutos. Repite la pregunta, doctor. Sí, doctora Alejandra, se escuchó mucho aquí en México que se urgía a los maestros, sobre todo en niveles básicos y de secundaria, a que promovieran a los estudiantes independientemente de su nivel de aprovechamiento. Primero, ¿eso fue cierto? Segundo, ¿qué disfuncionalidades trae? Bueno, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Sí, cuando usted habla de la promoción, de la certificación de estudiantes, Así independientemente de los resultados que estuvieran en los exámenes. Exactamente. Esta discusión se dio sobre todo tanto en el nivel inicial, preescolar y en los primeros años de primaria. Perdón que interrumpa también, además de Laura, va a decir algo Nicolás sobre este problema que acaba de surgir. Muchas gracias. Así que antes de que cerremos esta mesa, tenemos estas 3 intervenciones. Entonces seré breve. Lo que sí hemos demostrado es que los ciclos de aprendizaje, por ejemplo, de la lectoescritura, son ciclos muy largos. Incluso en algunos temas de matemáticas, los ciclos del aprendizaje son largos. Aprender, por ejemplo, fracciones o números fraccionarios, digamos, parte o inicia en preescolar y es hasta los 18 años que concluye la comprensión. Entonces puede haber momentos en que son ciclos muy largos de aprendizaje. Y por la lectoescritura, había veces que en el primer año de la educación primaria se esperaba que los niños ingresando en septiembre, para diciembre estuvieran leyendo. Y lo que nos percatamos es que puede ser que algunos chicos requieran mucho más tiempo para la apropiación de la lectoescritura, no solamente la decodificación, sino la comprensión de lo que están leyendo. Entonces, más que pasarlos o acreditarlos, lo que tenemos que ser sensibles es cuáles son estos ciclos de aprendizaje, respetar los ciclos de aprendizaje de los niños y vamos a decir, tener las herramientas necesarias para identificar en qué lugar del aprendizaje están. Si tenemos un niño que escribe, por ejemplo, hace rayones y demás, dice uno, bueno, pues es un niño que necesita más tiempo a lo mejor para esto, pero sí es un niño que está escribiendo en una etapa presilábica, por ejemplo, que escribe gato y pone G-A-O. Entonces, a lo mejor es un niño que vale la pena promover porque a lo mejor está en un momento, le falta poquitito para poder tener este aprovechamiento. Entonces, no es que, vamos a decir, pasemos a los niños por pasar, sino que seamos sensibles a las necesidades que tienen, a los ritmos que tienen, porque muchas veces reprobar a un niño
también deja una, como decía Laura, deja una huella de soy un reprobado, soy un o sea, estoy mal aquí, no tengo un lugar en la tierra. Entonces valdría la pena justamente tener más bien una sensibilidad y un conocimiento. Necesitamos los maestros tener conocimiento de cuáles son los ciclos de aprendizaje. Gracias, Celina, gracias por su pregunta, doctor José. Bueno, acá en Argentina esta política pública educativa se llamó unidad pedagógica. En principio la unidad pedagógica comenzó hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, para ubicar primero y segundo grado del nivel primario como una unidad, o sea, un chico pasaba de primero a segundo grado y no importaba si había accedido a la lectoescritura o si estaba alfabetizado en líneas generales, ¿no? Eso ya venía ocurriendo. Esa misma experiencia se tomó para, en tiempos de pandemia, implementarla de tal modo que, para no ahondar, como señalaba Celina, en esta brecha, o sea, ¿qué estábamos penalizando en el fondo? Que no aprendía, que no se conectaba, ¿quién? Aquel que no tenía conectividad. Entonces, se resolvió que en estos 2 años se convirtieran en una unidad pedagógica con un acompañamiento particular donde el Estado ya promovía a los estudiantes de los niveles, ¿sí? Vale decir, jardín, nivel inicial y primario y secundario. En la universidad y en superior se consideraron otros modos porque había formas de establecer mesas. La unidad pedagógica, por un lado, o el establecimiento de estas normas va un poco a discutir la cuestión de la gradualidad. Yo creo que hace rato que los sistemas educativos tienen que discutir estos modos de enseñar con la obligatoriedad de la gradualidad, ¿no es cierto? Entonces, a cierta edad y en cierto momento, como bien señalaba Alejandra, bueno, hay que decidir por la edad que tiene promoverlo o no. Entonces, flexibilizar esos espacios no quiere decir no enseñarle, justamente es aumentar las intervenciones docentes, darle más acompañamiento para que llegue al mismo punto de partida con más soportes. No, esto no quiere decir que a veces es mal interpretado prescindir del conocimiento o prescindir de la habilidad o de la destreza que se quiere enseñar, sino fortalecer aún más en esos tiempos y a esas necesidades en particular con un mayor dispositivo de acompañamiento que pueden ser intervenciones de los equipos de orientación de las escuelas, solicitud de acompañamiento del área de salud, fortalecimiento en lo que la escuela ahora llama intensificación de la enseñanza. Bueno, no quiero tampoco acaparar. Adelante, Nicolás, y ya con esta intervención cerramos esta mesa porque es el horario de la otra, va a ser el horario de la otra. No, por supuesto, rápidamente. Todos los que queden y se vuelvan a conectar, estos temas van a volver a salir durante todo el día, pero en la mesa como tal hay que cerrarla, ¿no? Sí, adelante, Nicolás, por favor. No, rápidamente, y a partir de lo que están planteando, retomando, mucho de lo que están diciendo es de alguna manera sucede o se está pensando en Uruguay, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Laura, lo del acompañamiento necesario, interdisciplinario para los estudiantes y las familias, que es algo que se está procurando en Uruguay desde hace años, pero también hay deficiencias y bueno, toda esta situación de la pandemia desnudó, digamos, esta falencia. Y por ese lado, creo que es necesario, de alguna manera, volver sobre el acompañamiento a los alumnos que de alguna manera no avanzan de la misma manera que otros, ¿no? Entonces, acá lo que se hizo durante la pandemia, particularmente, bueno, sí, 2020 y 2021, es extender, creo que Laura decía, en 2 años, ¿no? La posibilidad de evaluación. Acá es primeros exámenes en diciembre, bueno, en diciembre que no hubiera exámenes, eso fue en el 2020, y que los exámenes fueran en febrero, directamente se saltará ahí, y que durante el verano hubiera todo un acompañamiento para quienes habían estado rezagados, inclusive quienes no se habían podido conectar o no se habían querido, no sé, conectar durante todo el año, y iniciaban la conexión más al final del curso, bueno, tener un acompañamiento, ¿no? Pero esto fue más una solución muy del momento, ¿no? Y que es necesario evaluar.
pero es algo que ya se está discutiendo desde, por lo menos en el ciclo básico, que son los 3 primeros años de secundaria, que no haya una evaluación por año, ¿no? Y que pudiera repetir o reprobar el alumno, sino, bueno, extenderlo a 2 años, en principio, todo ese proceso de evaluación, para ahí sí definir al término del segundo año del ciclo básico, sí tiene que repetir o por lo menos estar unos meses más, ¿sí? Retomando algunos aprendizajes. Sobre todo por lo que es el impacto de la salida de la escuela, del escolar al plano liceal, ¿no? Con todos los cambios que suponen. Para el individuo mismo, en su maduración, y después para lo que tiene que ver con dejar una maestra o un maestro que le da muchas asignaturas y al mismo tiempo tener varios profesores al mismo tiempo. Muy Pero es algo interesante lo que estás planteando, de larga Nicolás. data. Creo que es un punto, ojalá salga en algunas otras mesas, esta cuestión del pasaje de lo escolar a lo laboral, porque acá tenemos el problema de que hay personas que tienen un título, incluso un título secundario, pero no tienen las capacidades que supuestamente deberían tener con ese título y lógicamente no encuentran luego trabajo porque no pasan los exámenes. Hemos tenido también el escándalo en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata que el 95% de los que se presentaron a un examen de ingreso no pudieron aprobar porque tenían un título secundario que no les dio las habilidades. Entonces, este tema, ¿no? De este pasaje que también me parece que es muy importante porque en los hechos están esas dificultades. Yo no estoy diciendo nada que no esté en los diarios, ¿no? Tampoco soy experta, pero me doy cuenta que es un problema. Creo que esto es algo que se tiene que trabajar y que también la pandemia ha puesto, y este tema de esta brecha de los que no se pudieron conectar, etcétera, pero que finalmente tuvieron un título en estos 2 años de primario y de secundario, parece que algo está pasando que no está bien. Así que me parece que es un tema para retomar en las próximas mesas. Muy interesante y muchas gracias, Nicolás, por haberlo traído.